Y quiero que leamos los versículos del 1 al 7. El versículo número 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Observe esa palabra, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es como que dice, te comprometo, te pido esto, te encargo esto, y te lo encargo delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que además Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y lo que te pido que hagas, lo que te encargo, es que prediques no lo que a ti te parezca, no lo que esté de moda, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Y quiero subrayar esta segunda palabra, y doctrina. Verso 3, porque vendrá tiempo, y aquí viene esta parte inquietante en la vida del apóstol Pablo, y lo que lo lleva a querer estar seguro que el relevo que va a recibir la misión esté a la altura del desafío. Verso 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú generación de relevo, tú jóvenes de Panamá, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, cumple con tu legado. ¿Por qué razón? Y aquí viene lo segundo que inquieta al apóstol Pablo, y la razón por la cual quiere asegurarse que el legado queda en buenas manos. El apóstol dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida, lo que equivale a decir el tiempo de mi muerte, está cercano. Verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Yo cumplí mi parte, yo hice lo que tenía que hacer, pero ahora, generación de relevo, te toca a ti. Quiero que levante una de sus manos al cielo, por favor, y vamos a pedirle al Señor que el Señor nos hable y que el Señor nos ministre a través de su palabra hoy. Padre y buen Dios que estás en el cielo, gracias te doy, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por regalarnos esta oportunidad y este privilegio de poder estar en tu presencia, Señor, para adorarte, para exaltarte y para bendecirte. Señor, nos acercamos a ti confiadamente, nos acercamos a ti, Dios, al trono de la gracia, sabiendo que de ti podemos recibir gracia para hallar gracia, misericordia para el oportuno socorro, Señor. Y queremos que en esta noche, por favor, Dios, tu Espíritu Santo, de una manera muy especial, nos ministre a través de tu palabra, y que tu palabra corra y sea glorificada. Padre, en el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén, aleluya. Siéntese gritando un gloria a Dios muy fuerte en esta hora. ¿Cuántos aman la palabra del Señor esta noche? De verdad, ¿cuántos aman aquí la palabra de Dios? Quiero que tomes la Biblia en tu mano, levántala y di, yo amo la palabra de Dios. Cuando tú amas la palabra de Dios, no te aburre estudiarla. Cuando tú amas la palabra de Dios, te apasiona estudiarla. Cuando tú amas la palabra de Dios, te deleitas en moverte por las páginas de este sagrado libro, recibiendo el consejo y el mensaje que en él hay. Y hago esta introducción porque quiero llamar su atención. Yo voy a estar seguramente calmadito esta noche,
porque quiero enseñar la palabra del Señor, pero usted tranquilo que esto no tiene nada que ver con el estilo del predicador. El estilo del predicador es un factor irrelevante. Esto tiene que ver con el Espíritu de Dios que está aquí y el poder y el efecto de la palabra de Dios en nuestra vida y en nuestros corazones. Pero vamos a pasearnos por la Biblia. Y como usted ama la palabra del Señor, ¿me pueden confirmar eso que dijeron ahorita? Como usted ama la palabra de Dios, usted no se me va a dormir ahí sentado. Y si usted ve que el vecino se le está durmiendo, usted me le va a dar un codazo santo. Y le va a decir, no te duermas, porque tú amas la palabra de Dios. Y te deleitas estudiando la palabra del Señor. Ok, gloria al nombre del Señor. En Hechos de los Apóstoles encontramos al apóstol Pablo como el gran misionero. Es el gran misionero, un extraordinario misionero. En las cartas encontramos al apóstol, especialmente en Romanos, como el gran teólogo. Es un teólogo excepcional. La forma como desarrolla las doctrinas de la salvación, la manera como maneja algunos temas escatológicos, introduce de forma más clara el concepto del arrebatamiento de la iglesia, de la resurrección, es realmente extraordinario. Pero cuando yo leo las cartas pastorales, encuentro otra faceta en la vida del apóstol Pablo, que es el resultado de todos los años de ministerio que lo han curtido para llevarlo al punto de ser ahora un formador de obreros. Alguien con la capacidad de saber a quién, cómo y el momento de comisionar a una generación de relevo. En las cartas pastorales encuentro a un extraordinario mentor, a un hombre con la habilidad suficiente como para no desechar a alguien a pesar de sus limitaciones, sino de poder extraer ese talento, ese diamante que está allá dentro, que a lo mejor lo disimulan los errores y los factores externos, como es el caso de Timoteo, pero que tiene la habilidad, tiene la pericia de poder hacer de un muchacho tímido, con muchas falencias en su carácter, como lo vamos a mirar hoy, hacer de él un pastor con la capacidad de poder ser esa generación de relevo. Yo reconozco el mérito en eso. Y cuando hablamos del apóstol Pablo, hablamos de un hombre extraordinario. Hablamos de un instrumento en las manos de Dios de una forma impresionante. Y en ese sentido, el apóstol Pablo tiene una combinación de celo, de un compromiso por la palabra de Dios. Y eso se puede explicar de la siguiente manera. Pablo es un judío, es hijo de padres judíos que nace en Tarso, y Tarso es una provincia de Cilicia. Cilicia era una de las ciudades más influyentes, especialmente en el tema de la educación, por lo que es propio poder asumir que Pablo crece en un ambiente que va a la vanguardia. Es decir, Pablo es un hombre que tiene a su servicio esa composición de la cultura grecorromana y toda esa sabiduría en el tema de enseñanza. Sin embargo, Pablo es formado en Jerusalén a los pies de Gamaliel. Cuando tú tienes esa combinación de un hombre que se cría en la cuna de la civilización de ese momento, un hombre que su mente se desarrolla a ser un hombre de mente abierta, pero que al mismo tiempo es formado bajo lo estricto de la ley, bajo un maestro extraordinario, y que además se convierte en un fariseo y se convierte luego en un rabino, y luego ese rabino, con todas esas condiciones culturales de su época, se convierte a Cristo. Tenemos lo que es el apóstol Pablo. Yo en el apóstol Pablo encuentro no a un fanático que dice esto es blanco y es blanco. ¿Por qué? Porque digo que es blanco, pero no me parece, de mala, muérete. No, es un hombre que tiene la capacidad de argumentar su fe, y para mí esto es extraordinario. Es un hombre que nos invita a un pensamiento crítico, en el sentido
que el evangelio no es un asunto de gente ignorante que se les tira un puñado de palabra y usted dígale amén, así no lo entienda. No, toda la formación de quién es el apóstol Pablo le permite ser un hombre, primero, con un celo extraordinario, porque fue forjado en esa disciplina de lo que es el fariseísmo, pero al mismo tiempo un hombre con la capacidad de tener la mente abierta sin que esto signifique ser una persona que comprometa sus convicciones y sus principios. Así que tenemos a un hombre muy aplomado, un hombre que vive su fe intensamente, pero es un hombre muy aplomado. Es un hombre que tiene el corazón en el cielo, pero tiene los pies en la tierra. No es una especie de qué sé yo, de extraterrestre que cree que está en la tierra, pero no me toques porque yo soy... No. Es un hombre que está ubicado. Ese es el apóstol Pablo. Pero además el apóstol Pablo es un excelente pastor. La gente trata de pintar una especie de fotografía del apóstol Pablo como un hombre gruñón, un hombre amargado, un hombre al que no se le puede hablar, pero solo tienes que revisar el segundo capítulo de Primera de Tesalonicenses y le escuchas al apóstol Pablo decir: mira, es que ya ustedes los traté con la ternura que la nodriza trata a sus hijos, los traté con cariño. Y luego vas a Gálatas, que es una carta fuerte en la que él tiene que defender su ministerio, pero lo oyes diciendo: hijitos, por quien he sufrido dolores de parto. Así que la relación del apóstol Pablo con la iglesia está lejos de lo que la gente pretende pintar de él, de ser un hombre amargado. Realmente es un pastor con corazón de pastor, es alguien con quien te puedes acercar, puedes hablar, puedes preguntar. Ese es el apóstol Pablo. Hay dos versículos que quiero utilizar para introducir esta parte. Este primer punto le he llamado Pablo el referente de las futuras generaciones, el referente de la generación de relevo. Y hay dos versículos que creo sintetizan a ese modelo a seguir. Si me acompaña por favor al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20, y vamos a leer el verso 22 y el verso 24. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 22 y 24. El versículo 22 dice: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Quiero subrayar la palabra ligado en espíritu. Ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. No sé lo que me va a acontecer, pero voy a Jerusalén. Versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Y no la voy a acabar de cualquier manera, la voy a acabar con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. En estos dos versículos yo puedo sintetizar quién era este hombre de Dios. Es un hombre apasionado, es un hombre que cree en lo que hace, es un hombre que entiende para qué Dios lo llamó. El primer versículo en el que subrayé esa palabra ligado, Pablo dice: yo estoy aquí, estoy ligado en espíritu y voy a Jerusalén. Yo no sé lo que me espera, salvo que el Espíritu Santo da testimonio que vienen cárceles, que me van a arrestar, pero yo estoy ligado en espíritu. Y como yo estoy ligado en espíritu, no tengo opción. Esto no se trata de si yo quiero o no quiero, estoy ligado en espíritu. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta preciosa hora? El verbo está en tiempo perfecto y es pasivo, es decir, el tiempo perfecto en el griego indica una acción que se completó en el pasado, que se hizo y se completó. Es decir, estoy ligado, a mí me ligaron tiempo pasado, pero lo hicieron bien, no dejaron cabo suelto conmigo, no dejaron un asunto pendiente, a mí me ligaron. La palabra ligar quiere decir, en el original, traduce también arrestar, encadenar. La idea que da es asegurar algo, amarrar algo. Pero Pablo dice, con la palabra que utiliza, Pablo dice, lo hicieron
lo hicieron. Y el que lo hizo se aseguró que no me soltara. Es una obra completada en el pasado, una obra hecha. Ahora, la forma del verbo en forma pasiva indica, como les explicaba ayer, que en este caso el sujeto recibe la acción. Es decir, yo no me ligué, a mí me ligaron. Yo no me amarré, a mí me amarraron. Hubo una mano que me amarró. Hubo una mano que me ligó. Dios me ligó. Dios me arrestó. Dios me encadenó a su propósito, a su llamado. Así que yo estoy ligado en espíritu. Les estoy hablando, estoy tratando de mostrarle una fotografía de nuestro referente, a quien debemos mirar. Hoy hay muchas estrellas, hoy hay muchos superpredicadores y la gente trata de copiarle y a veces se filtran cosas que no están correctas. Pero yo quiero invitarte, generación del relevo, a que miremos a los hombres de la Biblia. Quiero invitarte a que miremos al apóstol Pablo, que lo tengamos como nuestro referente, como nuestro modelo a seguir. Y este referente está diciendo: yo estoy ligado, estoy amarrado, estoy atado. Es decir, tú en mí no vas a encontrar duda, no vas a encontrar a alguien que hoy quiere y mañana no quiere. Estoy ligado. El tema es que si yo estoy ligado y estoy ligado al Señor, a donde Él vaya, yo voy. Y como Él quiere que yo vaya a Jerusalén, yo voy a Jerusalén. Yo no sé lo que me espera, pero yo voy a Jerusalén. Yo no sé lo que vaya a pasar, pero yo voy a ir. ¿Por qué? Estoy ligado en espíritu. Esto no es un asunto emocional. Esto no es un asunto físico. Esto no es un asunto carnal. Esto es en mi espíritu. Yo estoy ligado en espíritu. Esto es algo que llevo allá en mi alma. Esto es algo que arde en mi corazón. Esto es algo de lo que, esto no se me quita con un bañito. Esto no se quita porque alguien me miró feo. Esto no se quita porque el ujier no me saludó. No, esto está en mi espíritu. Estoy ligado en espíritu. A su nombre sea toda la gloria. Y por cuanto estoy ligado en espíritu, el siguiente versículo dice: no hago caso, de nada hago caso. La palabra de ninguna cosa hago caso. Y la palabra que utilizó Pablo para referirse a esa cosa, es decir, de ninguna cosa, la palabra ahí es la palabra logos. Esa palabra logos, que la traducimos como palabra, es una palabra dicha, es algo dicho. Así que el apóstol Pablo está diciendo: yo no hago caso de ninguna cosa, de ningún logos, cosa dicha. En el contexto del versículo, esa cosa, esa palabra que se dice, está en un sentido cuyo objetivo es dañarlo a él, detenerlo. Así que esa palabra dicha puede ser murmuración, crítica destructiva, menosprecio. Puede ser una palabra ofensiva, puede ser una murmuración, puede ser una calumnia, puede ser algo cuyo objetivo es herirme, amedrentarme. Cuando el apóstol dice: no hago caso de ninguna cosa, repito, esa palabra cosa indica una palabra dicha. En lo que el apóstol está diciendo: así a mí me digan cosas que den miedo, a mí me traten de amenazar, a mí me digan que yo soy feo, que yo no sé predicar, que yo no sé hablar, yo no hago caso de eso. No hago caso. No me mueve lo que hablen, lo que digan. ¿Por qué? Estoy ligado en espíritu. En mi espíritu hay algo que me tiene arrestado. La palabra de Dios es más grande y más poderosa que lo que me dicen mis amigos en la universidad. Yo no hago caso de lo que dice el profesor ateo, que quiere hacerme creer que Dios no existe. Yo no hago caso de eso. Estoy ligado en espíritu. Y tal vez no esté a la altura intelectual para rebatir a tal profesor de filosofía y encuentre las palabras o los medios para hacerlo,
pero no hago caso de lo que me digan, porque estoy ligado en espíritu. Esto es una conexión sobrenatural. Esto es algo que está dentro de mi alma, dentro de mi corazón. Así que el apóstol dice, no hago caso de ninguna cosa. No importa, ninguna herejía que se levante, ninguna herejía me va a mover el piso. Que yo me puse a mirar redes sociales y vi a un predicador, a un maestro de teología, de tal tendencia teológica, y que está diciendo que Cristo no viene. Yo no hago caso de eso. Es decir, ustedes a mí no me van a ver diciendo, pastor, que estoy atribulado, porque pastor, si será que en el movimiento misionero mundial tenemos la sana doctrina, porque mire lo que dice tal maestro, y ese sí sabe, y ese doctor, y ese no sé qué, y lo... No. Mira, yo no hago caso de ninguna palabra de herejía, de falsa doctrina, de lo que vengan. A mí eso no me mueve, a mí eso no me distrae. Ahora, el sentido del versículo, el espíritu del versículo es el siguiente. Es como que el apóstol Pablo va caminando, voy a Jerusalén, tengo una meta, hay una fuerza interna que me arrastra, quiera yo o no quiera, hay una fuerza interior que me arrastra. Así que yo estoy caminando porque estoy ligado en espíritu. ¿Qué es lo que? No. El apóstol Pablo dice, yo no hago caso. Yo sé para dónde voy. Yo sé quién me habló. Yo sé qué es lo que Dios quiere conmigo. Yo sé dónde es que estoy. Si usted puede aplaudir a Dios, apláudalo fuerte. Luego el apóstol dice, gloria al Señor, con tal que acabe mi carrera con gozo. La palabra acabar que utiliza aquí el apóstol Pablo, teleios, es una palabra que indica, a ver, yo puedo decir terminé. Terminé puede significar ya no trabajo más, pero no significa que acabé. Yo puedo decir terminé, pero la tarea está inconclusa. La tarea que la palabra que el apóstol Pablo utilizó no fue esa. La palabra que el apóstol Pablo utilizó fue acabé, completé. No lo dejé a media, no lo dejé inconcluso. Yo no voy a poner la mano en el arado y luego mirar atrás. Él dice, yo voy a completar y lo voy a hacer con gozo. Yo voy a acabar a su totalidad. Y cuando yo termine, ustedes no me van a ver por ahí amargado. Ustedes no me van a ver por ahí, claro, el movimiento se dañó, esta obra que... No. Ustedes no me van a decir. Así no me van a ver. Ustedes me van a ver que yo acabé y me van a ver con gozo. Independiente de que esté en la cárcel, si estoy en la cárcel te escribo la epístola del gozo. No sé para ti, para mí, vaya referente que tenemos. Vaya maestro, dime si no es digno de imitar a este hombre. Dime si no vale la pena imitar a este hombre. Es un hombre apasionado por Dios. Es un hombre apasionado por el Señor. Es un hombre que cree en lo que hace. Es un voluntario con la fuerza de un voluntario. Es alguien que dice, voy a terminar y no hay nada que me detenga. No hay diablo, no hay problema, no hay circunstancia, no hay nada que me pueda detener. Al nombre de Cristo sea toda la gloria. Así que el apóstol Pablo entiende que su trabajo no termina con su muerte. El apóstol Pablo entiende eso. Su trabajo no termina con su muerte. Él tiene que comisionar a una generación de relevo. Su trabajo no terminará en Roma siendo decapitado. Él sabe que para completar esa carrera
Él tiene que haber comisionado a una generación de relevo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ok, ahí tenemos a nuestro especie de héroe, si me permites decirlo así, o por lo menos nuestro referente. El referente, no sé para ti, pero para mí lo es. Para mí es un referente. Primero Cristo, pero luego estos hombres que el Señor usó. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Cuando el apóstol Pablo escribe las cartas pastorales, especialmente segunda de Timoteo, el apóstol Pablo se encuentra en el cenit de su ministerio. Las cartas pastorales se las escribe entre el 62 al 64 después de Cristo. Ya Nerón ha hecho estragos, que ha hecho de las suyas en una persecución terrible a la iglesia primitiva. El apóstol Pablo vivió esa persecución, fue víctima de esa persecución junto con la iglesia. Vivieron todo ese proceso. Pero para este tiempo el apóstol Pablo, como lo hemos leído, entiende que él está a punto de morir, está a punto de ser sacrificado. En las cartas pastorales, entre líneas, podemos detectar una inquietud. Yo no digo un temor, un miedo, no, pero sí una inquietud del apóstol Pablo por la generación de relevo. Y hay tres razones por las que el apóstol Pablo siente esa inquietud. Primero, porque hay una creciente ola de herejía a la que la iglesia primitiva tuvo que enfrentarse, y que además muchos falsos pastores y falsos maestros habían estado introduciendo a las iglesias que él había formado, independiente de que él las haya formado. Él entiende que son la iglesia de Cristo. Y eso lo inquieta a él. Le inquieta además el hecho que la gente preste el oído a ese tipo de falsos pastores y falsos maestros. Eso es algo que el apóstol Pablo lo inquieta, y lo inquieta sobremanera. En segundo lugar, al apóstol Pablo le inquieta su condición. Él está preso, está imposibilitado. Cuando nosotros leemos el último capítulo de Hechos y vemos a Pablo presentándose en todo ese proceso judicial, uno se puede imaginar que eso debió tomar una especie de un año, unos meses. No, ese proceso del encarcelamiento de Pablo pudo haber tomado algunos 7 a 10 años. A ver, para un hombre como Pablo, que lo tengas en esa situación, sus últimos 10 años, es deprimente. Es cortarle las alas a un águila. Es cortarle las piernas a un atleta de primer nivel. Es enjaular a un león que está acostumbrado a correr por las praderas. Pablo ve, porque le informan de todo lo que está ocurriendo en su alrededor, y Pablo se siente muy inquieto porque él está en la cárcel. Así que otros serán sus ojos. Mientras él está en la cárcel, otros serán su boca, otros serán sus pies. Pero ¿quiénes son esos? Él está en la cárcel, él no puede salir de allí, está en todo ese proceso. En ese proceso a veces lo soltaban, otra vez lo arrestaban, y así se mantuvo el apóstol Pablo. Lo tercero que inquietaba al apóstol Pablo era las falencias en el carácter de más en Timoteo que en Tito. Y cuando el apóstol Pablo veía que Timoteo era uno de los relevos, eso inquietaba al apóstol Pablo. No lo llenaba de miedo. El apóstol Pablo no es un hombre con miedo. El apóstol Pablo no es un hombre que está en una depresión, por ahí en una cárcel, que me quiero morir. No, ese no es el apóstol Pablo. Pero sí es un hombre que está pensando, que está mirando la generación de relevo, y que está detectando que hay unas falencias en esa generación de relevo. Tito y Timoteo tienen como objetivo ajustar esas falencias en la generación de relevo. Si usted puede aplaudir a Dios, aplauda muy fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que podamos entender el corazón del mensaje, yo tengo que pasarlo a usted a que dé una mirada
a cómo se encontraba Pablo, la condición actual de Pablo cuando está delegando la generación de relevo. En segunda de Timoteo, capítulo número 1, versículos 15, el apóstol Pablo dice así: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Pablo está en Roma, Pablo está en la cárcel. Y cuando Pablo está en la cárcel, ya les dije, un águila a quien le cortan las alas, un atleta de primer nivel a quien le cortan las piernas, un león acostumbrado a estar en las praderas que ahora está enjaulado. Usted podrá imaginarse cómo se siente Pablo de inquieto. Cuando Pablo llega a Roma, posiblemente la gente tenía la expectativa de conocer a Pablo. ¿Quién era Pablo? Y tal vez cuando Pablo desembarca en Roma, después de toda esa travesía, después de ir a la isla de Mar, usted conoce todo ese proceso que nos relata Hechos para Pablo llegar a Roma. La gente lo recibe con gozo. Es el apóstol Pablo. O sea, es el hombre de la teología, es el hombre de los milagros, es el hombre de la unción, es el apóstol Pablo, es el gran misionero. Así que cuando Pablo llega a Roma, él tiene una acogida espectacular propia de lo que sería el apóstol Pablo. Pero van pasando los días y el apóstol Pablo dice: quiero que sepas esto, está hablando a Timoteo, quiero que sepas que me abandonaron todos. Todos me abandonaron, todos los que están en Asia me abandonaron. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejan solo? ¿Por qué lo abandonan? El apóstol Pablo tuvo que arrastrar con una especie de fantasma, si me permite así decirlo, desde que inició su ministerio. Era que él, como él mismo lo dijo, era un abortivo en los apóstoles. Él no caminó con Jesús, él no comió con Jesús, como sí lo hizo Pedro. Así que ya eso era una cruz que puso el apostolado de Pablo entredicho con sus enemigos. Usted solo tendría que mirar la carta a Gálatas, una defensa que hace el apóstol Pablo a su ministerio. Segunda de Corintios es eso también. Es tal vez una de las cartas más personales que escribe Pablo, y el contenido básicamente es defender su ministerio. Por lo que es algo que persigue a Pablo hasta los últimos días de su vida. Ahora, el tema es el siguiente. Cuando a Pablo, a ver, si yo tengo, con el permiso de los siervos del Señor, aquí tengo al apóstol Pedro y aquí tengo al apóstol Pablo. Ok, es el apóstol Pablo, muy bien, predica bonito, todo lo que tú quieras, muy bien. Pero primero, el apóstol Pedro, él caminó con Jesús. A él Jesús literalmente le entregó la encomienda. Segundo, cuando al apóstol Pedro lo metieron en la cárcel, como él sí era un apóstol de Jesucristo, ¿qué pasó? Un ángel lo sacó. Dios envió un ángel y lo sacó de la cárcel. Así que aquí tengo al apóstol Pablo. Primero, él no vio al Señor. Segundo, si él es un apóstol de Dios, ¿por qué Dios no hace lo que hizo con Pedro, que sí es un apóstol? ¿Por qué Dios no lo manda a sacar de la cárcel? Si es tan gran hombre de Dios, ¿por qué Dios lo deja pudrirse en la cárcel? Parece ser que ese sentimiento logró tallar en la mente de los creyentes. Así que un fin de semana ya no llegaron 20 a verlo, sino que llegaron 10. El otro fin de semana llegaron 5. Y el otro fin de semana no llegó nadie. Y el apóstol Pablo se pregunta: ¿y dónde está la gente? Bueno, ellos están hablando allá diciendo: no, él no puede ser el apóstol Pablo, no puede ser un apóstol legítimo. ¿Por qué Dios no lo saca? ¿Por qué Dios no hace lo que hizo con Pedro? ¿Me estoy haciendo entender? Estás en la cárcel, no te puedes defender, pero tienes una palabra en tu corazón, tienes una misión de Dios, tienes algo que Dios te entregó, pero estás en la cárcel y la gente te abandonó. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Quiero que revise el versículo 16. Dice el verso 16: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó. Y mire este detalle:
y no se avergonzó de mis cadenas. No se avergonzó. ¿Por qué lo abandonan? Porque la gente dice, es que me da pena que me vean yendo a visitar a un preso encadenado. A ver, voy a tratar de mostrarle una fotografía que rara vez vemos en la Biblia. Pero al mirar esa fotografía, entonces la voy a comparar con la responsabilidad que tengo. Así que le voy a pedir por favor su atención, no se me pierda este detalle, porque esto nos ayudará a conectarnos con la idea central del mensaje. La gente simplemente se avergüenza de él porque está encadenado, está preso. Qué vergüenza ir a visitar a un preso, está en el imperio, está en Roma. Estar preso en Roma era algo denigrante. Además, ¿por qué Dios no lo saca? Como sacó a Pedro. Cuando vamos a la segunda carta a Timoteo, el apóstol le hace otras referencias a Timoteo. El verso 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esto es algo que inquieta al apóstol Pablo. Mi tiempo se acaba. Yo voy a morir. El tiempo de mi partida está cercano. Pero tengo una palabra que dar. Hay una misión que cumplir. Hay una obra que hacer. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, el apóstol dice, estoy encerrado, estoy perdiendo años aquí. Realmente no perdió años. Porque mientras el apóstol Pablo estuvo encarcelado, escribió las cartas que han sostenido a la iglesia de Jesucristo durante milenios. Solo que a veces nos parece que estamos perdiendo. A veces nos parece que estamos en derrota. Pero cuando tú crees que estás en derrota, Dios está procesando el mejor perfume que tú puedes dar para el servicio de su obra. Y el apóstol Pablo entiende que está próximo a morir. En el versículo 9, el apóstol le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Por favor, el hombre que está a punto de morir, lo dejaron todo, se avergüenza de él. Él ve en Timoteo a alguien más que un muchacho de hacer mandados. Es como si él dijera, sé que él no me va a abandonar. Sé que él no se va a avergonzar de mí. Pero le dice, procura venir pronto a verme. Ven a verme pronto. Tengo mucho que contarte. Tengo todavía mucho que enseñarte. A ver, ven pronto a verme, no es porque él está por allá llorando, deprimido y ven a sobarme la cara. No. Es porque tengo algo que entregarte. Pero ven pronto porque estoy pronto a morir. Es decir, tienes que apresurarte, no hay tiempo que perder. Eres la generación del relevo y no puedes estar distraída por allá. Ven pronto a verme porque hay algo que te tengo que entregar. En el versículo número 10 Pablo dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Demas es alguien que se supone hacía parte de la generación de relevo. Pero un integrante de la generación de relevo amó más al mundo y abandonó al apóstol Pablo. En el verso 16 él dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Es el apóstol Pablo, por Dios. Y en su primera defensa, él dice, ninguno estuvo conmigo. Todos me desampararon. ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido sola? ¿Has sentido que la gente a la que le serviste ahora te abandonan? Tranquilo, no eres el único. En el versículo 17, Pablo dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Aleluya, te podrá desamparar mamá, papá, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa. Yo como pastor te puedo desamparar.
Pero Pablo dice, Dios estuvo a mi lado. En mi primera defensa, cuando yo estuve frente a César, yo miré a ver si tenía gente que me hiciera barra, a ver si veía a alguien que por lo menos me viera y me dijera, Pablo, tranquilo, estamos clamando aquí, Pablo, estamos... No, él dice, nadie vino, me dejaron solo. No estaban los discípulos, Demas se fue. Alejandro el Calderero lo que hace es darme problema. Él aprovechó las circunstancias para generar una cosa difícil a mi entorno. Así que en mi primera defensa, cuando yo tengo que enfrentar mi causa, él dice, me desampararon, me dejaron solo, pero Dios estuvo a mi lado. Dios estaba a mi lado. ¿Por qué sabía que Dios estaba a su lado? Porque lo creía y porque lo sentía. Porque él creía al que dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y porque él ahí de pie frente al César sabía que a su lado estaba alguien más grande que el César. A su nombre sea toda la gloria. Y en el capítulo 4, cuando está finalizando la carta, le hace el último llamado a Timoteo. Procura venir antes del invierno. Se acerca el invierno. Ven antes del invierno. El invierno representa, permítame hacerle una aplicación a esto. El invierno representa la prueba, la adversidad, un tiempo de estancamiento, un tiempo de peligro. El invierno representa donde todo se paraliza. Lo podemos representar como una época difícil, una época no fácil. Así que el apóstol dice, ven antes del invierno otra vez. ¿Por qué Pablo le hace tanto énfasis a Timoteo que venga a verlo? ¿Acaso porque Pablo está asustado y quiere tener a un jovencito que podría ser bien su hijo o su nieto o su hijo y necesita que ese muchachito le dé moral? No, Pablo no es eso. Pablo te dice, está siempre gozoso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando está encarcelado. Eso no lo escribe cuando él está no, lo escribe cuando está en la cárcel. Lo que Pablo le urge es, esta es la generación de relevo y el tiempo se acaba. Estos son los jóvenes sobre quien voy a colocar lo que me colocaron a mí. Estos son los jóvenes que van a llevar la carga que Dios puso en mis hombros. Pero mi tiempo se acabó. Pero esta carga hay que seguirla llevando. Y Pablo dice, procura venir pronto a verme. No te quedes distraído por allá. No permitas que nada te distraiga. Ven pronto a verme. Porque el tiempo se acaba. Porque el invierno ya llega. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Hoy, procura venir pronto es para ti y es para mí. Hoy, procura venir pronto es para nosotros. Es para esta generación. Porque antes que la lámpara se apague, Dios ya tiene a Samuel por ahí. Es verdad que hay un Demas que tiene un pie en el mundo y otro en la iglesia. Que se va Demas, pues que se vaya Demas si se quiere ir. Pero hay un Timoteo, hay un Tito que ya viene de camino. Hay uno que dice, yo voy a llevar la carga. ¡Ja! Yo no sé si aquí haya un Demas o haya algún Alejandro el Calderero, pero yo veo rostros de Titos y de Timoteos aquí, de una generación que dice, amado Pastor Soto, amado Pastor Rolando, amada Junta Nacional, aquí estamos nosotros, no vamos a hacer carga, vamos a ayudar a llevar la carga. Una pregunta y escucha antes de responderme, por favor. ¿Cuántos de ustedes aquí, especialmente los jóvenes, se sienten identificados
con una generación de relevo. Dicen, yo hago parte de esa generación de relevo. Primero escuche y después responda. Levánteme la mano los que sienten que son una generación de relevo. El mensaje dice, levántate pronto, ven pronto, esto es pronto. Generación de relevo, no hay tiempo que perder. Generación de relevo, no hay tiempo para estar distraído allá en las redes sociales. No hay tiempo para estar mirando el mundo. Generación de relevo, el reloj de Dios está marcando la hora. Ya viene el invierno. Generación de relevo, este es el tiempo. A su nombre sea la gloria. Despiértate. Si tú eres una jovencita que sientes que haces parte de la generación del relevo, despiértate, pero hazlo ya. Reacciona ya. La generación de relevo no necesariamente van a ser pastores, que lo necesitamos y muchos. La generación de relevo no necesariamente van a ser pastoras o esposas de pastores. La generación de relevo no necesariamente van a ser presbíteros o evangelistas o qué sé yo, predicadores. Pero la generación tiene que tener un temor de Dios y un amor a Dios. Muchachos que no son perfectos, pero están dispuestos. No son perfectos, pero están dispuestos. Se equivocan, pero se levantan. Tropiezan, pero no se quedan en el suelo. La generación de relevo son jovencitos y jovencitas que han entendido que esto es más que una religión, que Cristo es la esencia, que Cristo es todo para nosotros, y que van a llevar este mensaje de Dios con sus vidas, con su testimonio, con su vivencia. Al nombre de Cristo sea toda la gloria en esta preciosa hora. Espero haber llamado su atención. Espero haber llamado su atención al hecho que hay un componente de prontitud aquí. Y que Pablo está inquieto por dos cosas. Voy para la tercera. Pablo está inquieto porque hay una creciente herejía. Pablo está inquieto porque él no puede. Él está encerrado. Y él sabe que está a punto de morir. Y eso lo inquieta. Pero lo tercero que inquieta a Pablo es que la generación del relevo tiene algunas características que requieren ser procesadas. El apóstol Pablo tiene una relación muy hermosa con Tito y Timoteo. Le llama verdadero hijo, compañero. Hay una relación muy estrecha entre la generación de relevo y la generación que entrega el relevo. Tiene que haber una relación de respeto, de cariño y de amor. Ellos no son nuestros verdugos. Segunda de Corintios 8:23 le dice Pablo a Tito: en cuanto a Tito, es mi compañero. Es la generación que Dios tiene en este momento. Son nuestros referentes. Nosotros representamos la generación de relevo. En este tramo no puede haber una barrera. No le existía en Pablo con la generación de relevo. Pablo miraba y decía: ese muchacho es mi compañero. Ese muchacho es mi compañero de milicia. Quédese ahí, pastor. Pero luego dice en Tito 1:4, a Tito, verdadero hijo en la común fe. En Filipenses 2:22 habla de Timoteo y dice:
como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Y en 1 de Timoteo 1:2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Pablo dice: ese muchacho Timoteo ha servido conmigo como hijo a padre. Cuando Timoteo veía a Pablo, Timoteo le servía como: él es mi papá, él es mi padre. No sé tú, pero yo a mi papá le sirvo con amor. A mi papá yo quiero estar a su lado. Es mi papá, yo lo quiero ayudar. La relación entre el relevo y la generación que entrega, comisiona a esa generación del relevo, debe ser la de padre e hijo, la de respeto. Cuando yo miro a mi papá, yo no lo insulto. No sé usted. Pero ya a mi papá no le digo ese viejo, claro, como ese viejo ya vivió la vida, ahora no viene. No, es mi papá. O sea, es mi papá. Y a veces no estoy de acuerdo con mi papá, pero es mi papá. Es mi papá. No me gusta lo que me dice. Y de verdad que a veces no me gusta. Pero es mi papá. O sea, no esperes de mí que yo voy a manotear lo viejo que... No, es mi papá. Así que, gracias mi pastor. Debe existir esa relación. El título del mensaje hoy es: comisionando a una generación de relevo. Porque si los relevos son groseros con papá, son groseros con mamá, si tú me acabas de levantar la mano, y perdóname si te hago sentir mal, o más bien me alegro hacerte sentir mal, y tú me acabas y respetas a la esposa de tu pastor, y tú los maltratas, y tú hablas de ellos, y tú dices: ese viejo, ese... Decimos en mi tierra: no te vistas porque no vas. Gloria al nombre del Señor. La virtud de Pablo es tal vez una de las cosas más predominantes en ese factor inquietante que hay en él. Yo he aprendido a lo largo de los años, a no desechar a la gente. Lo aprendí a golpes. Había gente que yo miraba y me fallaba y lo desechaba. Yo decía: mientras yo sea pastor, este de aquí no pasa. Pero me di cuenta que había gente que yo los desechaba el domingo en la mañana y en la tarde venía un predicador a predicar invitado que no sabía nada, y justo iba donde estaba el cliente que yo deseché en la mañana y empezaba Dios a hablarle. Yo lo desechaba en la mañana y Dios lo incorporaba en la tarde. Y creo que una de las virtudes que más me inspiran de Pablo es esa capacidad. Rendirte con la gente, a lo mejor debió rendirse, echarlo. No tienes ninguna necesidad de complicarte la vida, sé práctico. Este tiene este defecto, elimínalo. Pero Pablo no lo hace. Pablo no lo hace. Y Pablo se la juega con Tito y con Timoteo. Y cuando tú miras las dos cartas y las estudias, no las lees, las estudias, tú puedes encontrar entre líneas tu carácter más fuerte. O sea, Tito era un muchacho que generaba más confianza. Y tú observas que en la carta es muy raro que Pablo le diga que huye de las pasiones juveniles, que aviva el fuego. No. Tito es como un joven muy aplomado. Pero cuando tú lees Timoteo, desde la primera y la segunda carta, ves a Pablo diciendo: huye de las pasiones juveniles, cuidado con las muchachas, mira que a las jóvenes trátala con pureza, que mira que está llorando, que no llores. Es decir, Timoteo tiene un carácter, es más tímido,
Parece que tiene complejos, Timoteo es un entender. A Tito le escribe una carta, a Timoteo le escribe 2 cartas. Con Tito fue suficiente una carta a Timoteo. Y Pablo recuerda que cuando él era un niño, él fue por ese lugar donde él vivía y vio al jovencito alabando a Dios, ve al jovencito sirviéndole a Dios, y la gente empezó a decir: uy, hermano Pablo, ese muchachito es una bendición. Y eso encantó tanto a Pablo que se lo llevó a su viaje misionero. Por alguna razón, Pablo cree en Timoteo. No porque Timoteo era perfecto, no porque Timoteo tenía méritos de confiabilidad. No, a pesar de los defectos, Pablo decide creer en Timoteo. Si ya te sientes identificado con Timoteo, espera que veamos su foto. Si ya sientes, creo que Timoteo soy yo y yo Timoteo, bueno, espera que te veas en el retrato de su foto. Pero mi punto es que si hace falta escribirte 2 cartas, entonces yo te escribo 2 cartas, pero no te voy a desechar, porque Dios tiene planes contigo. Dios tiene propósitos contigo. Tú mereces que Dios te haya desechado, pero Él no lo ha hecho. Tú mereces que te hayan hecho a un lado, pero tal vez tienes a un pastor, tienes a un líder de jóvenes que aunque lo atacan, aunque le dicen: pero ¿y usted por qué confía en ese muchacho? ¿Pero y por qué le da oportunidad? Aún así, tienes a un líder, tienes un pastor que por alguna razón sigue creyendo en ti. Que no es el líder, es Dios. Que no es el pastor, es el Dios que dice: yo tengo un propósito con él, yo tengo un propósito con ella, yo lo voy a usar a él, yo la voy a usar a ella. Al nombre de Cristo sea toda la gloria. Al nombre de Cristo sea toda la gloria. Así que al estudiar la carta 1 y 2 de Timoteo, podemos inferir que el apóstol Pablo le preocupa a Timoteo, y la carta tiene como objeto, entre otras cosas, ajustar esas posibles grietas, esas pequeñas grietas que se detectan en Timoteo y que tiene Pablo que ajustarla. Es como que el apóstol Pablo le inquieta un poco la vida espiritual de Timoteo, las tentaciones propias de la edad de Timoteo, las batallas secretas que Timoteo tiene, los complejos de inferioridad, a lo mejor por su edad, tal vez su tendencia a deprimirse, a lo mejor por causa de sus enfermedades, o por los desafíos intensos, tenaces del ministerio, o por la recurrente presión que sentía como cualquier joven de su edad. Pero Pablo decide creer en él, como Dios cree en ti. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Así que en la carta 1 y 2 de Timoteo, antes quiero decirle, hay un versículo, el tiempo no me da, me toca ir desechando algunas partes. Bendito Dios, ¿y para qué vi reloj? Pero cuando Pablo dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, eso es lo que tiene que tener en cuenta la generación de relevo. Ten cuidado de ti, la persona, y de la doctrina, la misión, la encomienda. Así que Pablo en 1 y 2 de Timoteo, Pablo trata algunos aspectos en Timoteo. Lo primero es que Pablo lleva a Timoteo a que tenga un equilibrio en lo que podríamos llamar un autocuidado. Luego Pablo le trabaja a Timoteo el tema de la pureza sexual. Y por último, Pablo trabaja en Timoteo el tema de la vida espiritual. Si me acompañan en 1 de Timoteo 4:12, Pablo dice: primero, ninguno tenga en poco tu juventud. Bueno, tú no me tienes que decir a mí, ninguno tenga en poco tu juventud, a menos que veas que yo me siento menos que otros por causa de mi edad. Es decir, esto nos lleva a inferir que Pablo detectaba en Timoteo a un muchacho que se escondía, un muchacho que decía: yo soy muy pequeño, yo no puedo, hay otros mejores que yo.
Pero Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. La generación del relevo tiene que tener una autoestima correcta. El apóstol dice que nadie tenga un concepto de él más alto del que debe tener. Que no vivas con la cabeza enterrada en un hueco diciendo no sirvo, soy un gusano, soy una cucaracha. No vivas de esa manera. Pero tampoco vivas creyéndote que eres la última Coca-Cola del desierto y viendo a los demás sobre el hombro. Así que Pablo le dice, la generación del relevo no pueden ser muchachos deprimidos, acomplejados, pero tampoco muchachos petulantes, orgullosos, arrogantes. Alaba la gloria de Dios. En el capítulo 4, verso 8 de 1 de Timoteo, Pablo dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pablo no dice, no hagas ejercicio físico. No dice eso. Pablo no dice, es pecado hacer ejercicio. Pablo dice que la generación del relevo no puede andar esclava en los gimnasios. La generación de relevo no anda haciendo culto a su cuerpo. La generación de relevo debe cuidarse, lo vamos a ver más adelante. La generación de relevo debe tener un autocuidado equilibrado. Pero la generación de relevo no son galanes de Hollywood. La generación de relevo no son muchachos. No. La generación de relevo debe ser libre de toda vanidad. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? En el versículo 23, capítulo 5 dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Es decir, no se trata de que te abandones. No, preocúpate por tu salud. Y como tú tienes frecuentes enfermedades, entonces no tomes agua, toma vino. La generación de relevo no son muchachos asociales. No son muchachos por allá, no sé qué término puedo utilizar. A ver, no son muchachos aislados, abandonados, que no se bañan, que usan un pantalón verde con una camisa roja, que andan por... No, nada de eso. Eso no es santidad. La generación de relevo no se abandonan. O sea, tienen un autocuidado equilibrado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y Pablo ajusta eso en Timoteo. Pablo agarra a Timoteo y ajusta eso en él. Ahora pasa a la pureza sexual. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. La generación del relevo respeta a los ancianos y a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. No me vengas a levantar la mano que tú eres la generación de relevo y en cada iglesia vas dejando corazones rotos. No me vengas a levantar la mano que eres la generación de relevo y tú dices, yo quiero tocar la guitarra para que las chicas me vean. Yo quiero predicar para que las chicas me den like, me manden corazoncito en mis redes sociales. No. Así que Pablo ve a Timoteo y le dice, Timoteo, tú eres la generación de relevo. Timoteo, yo mañana no voy a estar. Pero Timoteo, lo que Dios me ha entregado es santo. Lo que Dios me ha entregado es algo grande. Yo no lo puedo dejar en manos de un muchacho carnal, de un picaflor. Esto que Dios me ha dado no se lo puedo entregar a un mundano carnal.
a un rompecorazones. Hay una inquietud en Pablo. Pablo entiende que no puede darse el lujo. Yo pregunto, ¿qué ven nuestros pastores? ¿Qué ven mis supervisores? ¿Qué ven mis autoridades? Cuando ven acá y dicen, ahí está la generación de relevo, ¿a quién ve? A un muchacho como Sansón, con unción, con capacidades, pero cualquier falda lo derrite. ¿A quién ve? A una muchacha que pinta para cosas buenas, pero anda pelándole los dientes a cualquier escaparate del diablo que le pica el ojo. La generación de relevo debe vivir en pureza. La generación de relevo debe darse soporte. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? El verso 22 dice: huye también de las pasiones juveniles. Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Timoteo, Dios te va a usar, pero huye de las pasiones juveniles. Timoteo, hay una profecía que Dios te entregó, hay una promesa de Dios contigo, Timoteo, pero huye de las pasiones juveniles. Timoteo, hay algo que Dios te ha entregado, hay una gracia especial, pero Timoteo, huye de las pasiones juveniles, Timoteo. Porque si tú no huyes de las pasiones juveniles, Timoteo, tú vas a dañar el legado que te han dado. Lo vas a dañar. Si tú no huyes, Timoteo, lo vas a echar a perder. Y el verso sigue diciendo: y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Acá están las pasiones juveniles y aquí están los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí está el carnalcito que me anda pidiendo fotos desnudas, que me anda que le muestre el brazo. Aquí está la carnal, la mundana carnal, que me anda diciendo que papito, que esos labios que tiene, que cómo quisiera besarlo, que cómo quisiera. Aquí está eso. A estos no les hables de ayuno porque ellos no están en eso. No les hables de santidad porque no les interesa la santidad. No les hables de fuego. No les hables de hablar en lengua. Se te ríen en la cara. Te ven danzando en la convención y dicen: ¡ja, mira el payaso danzando! Mira cómo corre como un loco. Esos son ellos. Pero si tú eres una generación de relevo, ¿qué haces allí? Si tú eres una generación de relevo, ¿qué haces allí? Que Dios te trajo para decirte: huye, huye. Y siga el Señor con los que de corazón limpio, con la gente que está aquí y está diciendo: yo lo que quiero es vivir para Dios, yo lo que quiero es vivir en santidad, yo lo que quiero es guardarme. Esta es la gente que dice: yo quiero que venga el fuego, yo quiero que Dios me bautice con el Espíritu Santo. Te voy a poner un ejemplo bien clarito. Los hijos de Elí, cuando van al culto, permítame decirlo así, ellos no van a alabar a Dios, ellos van a ver a las chicas al culto. Ah, pero eran los que ministraban, eran los que servían, pero ellos iban al culto no a adorar a Dios, iban a fornicar con las mujeres que iban a entregar las ofrendas en el culto. Pero por otro lado estaba un muchachito sencillo, no era famoso. Las chicas no lo miraban a él. Las chicas decían: ese es como antiguado, parece un viejo, se ve como amargado, ese parece un abuelo. A él las chicas no lo miraban, porque las chicas venían a decirle: oye, esta noche tenemos un plan y falta uno como tú. Y él decía: no, yo no tengo nada que hacer allá. ¿Y por qué no quieres ir?
Porque yo tengo una cita con Dios. Yo quiero ir a donde está el arca. Yo amo estar en el arca. Yo espero que venga la noche para ir a donde esté el arca. Si tú esperas que venga la noche para ir a pecar, ve a pecar. Pero yo estoy esperando que venga la noche para ir a donde esté el arca. Generación de relevo. Generación de relevo. Generación de relevo. Procura venir pronto. Generación de relevo. Procura venir pronto. Generación de relevo. Ya no hay tiempo que perder. Ya no hay tiempo que perder. Generación de relevo. Hay una redoma de aceite. Hay una redoma de aceite esperando por un Samuel que diga: aquí estoy, aquí estoy. Antes que la lámpara se apague, aquí estoy. Generación de relevo. Se buscan jóvenes que quieran servir a Dios. No son perfectos, son jóvenes como Timoteo, que tienen falencias, que tienen debilidades, pero cuando oyen la palabra, reciben la palabra. Cuando oyen la palabra dicen: yo me voy a levantar. Dame más volumen al monitor, por favor. Cuando oyen la palabra dicen: yo me voy a poner de pie. Generación de relevo, que huyen de las pasiones juveniles. Que huyen de las pasiones juveniles. Aquí está la unción de Dios esta noche, hermano. Luego Pablo le dice a Timoteo: este mandamiento, hijo mío Timoteo, te encargo. Generación de relevo, te encargo este mandamiento para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Juventud de Panamá, sobre ustedes hay profecías. Juventud de Panamá, sobre ustedes hay una palabra. De ustedes Dios ha hablado. Juventud de Panamá, milita conforme a lo que Dios ha hablado. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecías, con la imposición de las manos del presbiterio. Oh, gloria a Dios. Termino con esto. El apóstol Pablo está próximo a morir. Algunos piensan que la segunda carta de Timoteo se debió haber escrito unos 4 meses antes de Pablo morir. Así que ya estaba casi que moría Pablo. Y en esa segunda carta, tal vez Timoteo nunca llegó, nunca alcanzaría a llegar, no sé. Pues si le manda la carta es porque no llegó. Pero en esa segunda carta le dice: deseando verte. Timoteo, deseo verte, Timoteo. Yo sé que tú tienes falencias, pero deseo verte. Timoteo, yo sé que tú tienes todavía cosas que mejorar, pero deseo verte. Timoteo, sé que te has equivocado, pero deseo verte. Al acordarme de tus lágrimas, porque me quiero llenar de gozo. Sé que has estado llorando, Timoteo. Sé que has tenido batallas que nadie conoce. Sé que has estado pasando por procesos que ni tu mamá sabe que los estás viviendo, que papá no sabe que estás viviéndolo, que tal vez tu mejor amigo desconoce de ti. Pero yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Oye, yo te aconsejo que avives el fuego. Tú eres la generación de relevo.
Tú eres la generación de relevo. Aviva el fuego. Si el que no es parte de la generación de relevo está indiferente, si el que no hace parte de la generación de relevo le da igual si Dios lo ministra en esta convención o no, tú no, tú no, tú no, porque tú eres la generación de relevo. A ti Dios te trajo para avivar el fuego. A ti Dios no te trajo para que seas un turista en la convención. A ti Dios no te trajo para ver a los demás cómo danzan. A ti Dios te trajo para fortalecerte. A ti Dios te trajo para ministrarte. Aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego. Oye, saca la basura de tu altar para que venga el fuego. Levanta tu voz hoy y clama a Dios y dile: Señor, aquí estoy, avívame. Señor, avívame. Señor, avívame.